Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy no los puedo acompañar presencialmente, pero quería dejarles este video para poder compartir acerca del tema que vamos a trabajar en el día de hoy, que es la evaluación clínica. Les voy a ir compartiendo algunas presentaciones y vamos a intentar definir lo que es esta función de la psicología clínica. Como habíamos dicho en nuestro primer encuentro, es una de las funciones del profesional de la psicología. ¿M? Y la consideramos como una función integral porque de alguna manera toma en cuenta y considera las distintas funciones que realizamos los profesionales que nos desempeñamos en esta área, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo la psicología clínica como como aquel proceso de recoger y organizar la información acerca de una persona para lograr una mejor comprensión de ella y poder hacer alguna predicción acerca de su conducta futura. Ya en este primer párrafo tenemos resaltado la palabra proceso, es decir, que una evaluación va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Esto quiere decir que no vamos a prolongar la evaluación de manera infinita, sino que a lo sumo nos llevará entre 5 o 6 encuentros, dependiendo de la estrategia diagnóstica que elija cada uno de los profesionales. ¿Para qué nos sirve esta primera etapa cuando conocemos a los consultantes? Es para poder recoger, investigar y recoger información y organizarla. Esta información no es sobre cualquier aspecto, sino aquellos aspectos que nos permitan comprender mejor lo que le está sucediendo, sea una persona, una pareja o un grupo. A partir de esto, vamos a poder construir un diagnóstico, es decir, no una etiqueta diagnóstica, sino aquello que de alguna manera nos permite hacer una hipótesis acerca de lo que está sucediendo, qué le genera el malestar y a partir de ello poder hacer alguna predicción hacia futuro sobre cuál va a ser la conducta de esta persona, de esta pareja o de este grupo. Esta información que el profesional busca obtener se relaciona con características conductuales, emocionales, cognitivas o sociales de la persona que consulta. Para recopilar estos datos puede utilizar una serie de técnicas, test y o algunas herramientas de evaluación. Tal como se señala en este segundo párrafo, estas características que vamos a evaluar, indagar o recoger información es bien amplia, ¿sí? Sí, también tenemos que tener en cuenta que a partir del modelo teórico al que nosotros nos ascribimos, podemos hacer mayor énfasis en algunas de estas características. Sin embargo, una evaluación contempla la mayor variedad de aspectos considerados en la evaluación. Y vamos a ver que de acuerdo también al estilo de cada uno de los profesionales y a la teoría a la que ascribe, va a priorizar alguna serie de técnicas o de test o de herramientas de evaluación sobre otras. Sin duda pensamos que la técnica fundamental de todos los profesionales de la psicología, como lo hemos mencionado, es la entrevista. La entrevista luego tendrá como alguna particularidad, alguna singularidad, dependiendo de, bueno, nuestro estilo, pero también sobre nuestro marco teórico. El método que vamos a utilizar en la evaluación clínica es el método clínico, es decir, el estudio en profundidad del caso singular. Este método tiene tres primeras etapas de procedimientos, son aquellas que se dedican a la observación, a la elaboración de hipótesis y al diagnóstico. Estas etapas son previas a la última que ya eh, tiende directamente a modificar u operar, que sería la intervención terapéutica, ¿sí?
para, ya cuando estamos en esta función terapéutica o de asistencia clínica, lo que vamos a buscar es modificar operativamente aquello que se encuentra en una situación crítica o de desequilibrio con las técnicas psicológicas que se consideran más necesarias para lograr. Este punto de incluir aquí el método clínico con estas tres primeras etapas y la última, que ya tendría que ver con la intervención terapéutica, es una manera también de poder considerar que nuestro ejercicio de las funciones empieza con la función de la evaluación, cuando recibimos a algún consultante, que va de la mano esa función con la investigación, pero se enlaza con la función de asistencia y la función de prevención, como lo hemos mencionado. Habíamos dicho que en la cátedra, habíamos dicho en uno de nuestros primeros encuentros, en la cátedra tenemos distintas orientaciones teóricas, ¿sí? Las vamos a abordar fundamentalmente en las unidades que vienen más adelante en el programa. Sin embargo, podemos ir haciendo un poquito de énfasis en algunas de estas orientaciones teóricas, específicamente en tres, atendiendo a las distintas modalidades de evaluación. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar con tres modelos o con tres modalidades, mejor dicho, de evaluación clínica. Si consideramos uno de ellos que se adscribe al modelo psicodinámico, vamos a pensar aquí en el proceso psicodiagnóstico, ¿sí? Allí también tienen señaladas las entrevistas preliminares sobre las cuales voy a hablar un poquito más adelante. Dentro del modelo cognitivo vamos a hacer hincapié en la evaluación cognitiva y hemos consignado allí el análisis funcional de la conducta como una de las modalidades que nosotros no vemos en la cátedra, pero que lo acercamos a los fines de que ustedes puedan, a medida que les interese esta orientación, también poder indagar un poquito sobre qué se trata este análisis funcional. Y por último, el otro modelo o la otra modalidad de evaluación, utilizando el modelo sistémico, vamos a ver el diagnóstico familiar sistémico. Estas tres modalidades de evaluación son las que abordamos en el programa de la cátedra, ¿sí? Están resaltados en los recuadros los modelos teóricos o las orientaciones teóricas a las cuales se adscriben, y hacia la derecha ustedes encuentran resaltados en negrita las modalidades específicas que tenemos incluidas en nuestro programa y en los apuntes, ¿sí? Vamos a empezar por el modelo psicodinámico, algunas precisiones en torno a esto. Eh, los profesionales que se adscriben al modelo psicodinámico o al psicoanalítico, no todos llevan a cabo de la misma manera la evaluación clínica. En algunos casos, los profesionales deciden utilizar solamente entrevistas. Entonces, a partir del desarrollo de 3 o 4 entrevistas en profundidad, abiertas, en donde la persona entrevistada es quien estructura el campo, ¿sí? Y quien está llevando a cabo la entrevista, llámese entrevistador o profesional, ¿sí? O evaluador, realiza preguntas lo más abiertas posible para poder conocer ampliamente aquello que le acontece a esa persona o esa pareja o ese grupo. Esta es una modalidad de hacer evaluación clínica y ustedes incluso tienen material dentro de la unidad, por ejemplo, el material teórico correspondiente a Echegoyen, la entrevista psicoanalítica, sigue esta línea, digamos, de evaluación, en donde se plantean una serie de entrevistas que, como yo decía, son 3 o 4, donde se indaga lo más ampliamente posible y a partir de la información que se recaba allí pueden llegar a un diagnóstico y a la propuesta de si es necesario comenzar o no un proceso terapéutico. Otra modalidad es las llamadas entrevistas preliminares, que esto es un poquito más específico de la modalidad anterior, ya que son los psicoanalistas que siguen la línea lacaniana, donde ellos no tienen establecido un tiempo de antemano, es decir,
no van a definir de antemano si van a cuántas entrevistas o cuántos encuentros van a ser eh, necesarios para realizar la evaluación, sino que en esto va íntimamente ligado al posicionamiento de los psicoanalistas lacanianos, que es, bueno, a partir de evaluar la demanda del consultante, es cuando ese consultante logra una nueva posición, luego una nueva posición frente a su propio pedido, a su propia demanda. Es a partir de allí que se inaugura lo que sería el proceso analítico. Por lo tanto, al no estar establecido de antemano cuántos encuentros más se va a necesitar para esto, porque implica todo un proceso, las entrevistas preliminares pueden durar de una entrevista a varias, ¿sí? Incluso en el tiempo, algunas pueden prolongarse hasta los 6 meses, ¿sí? Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos específicamente lo que son, bueno, cuál es el abordaje desde el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Y ahora sí vamos a ingresar en lo que es el proceso psicodiagnóstico. Este proceso puede definirse como un modo de evaluación donde se realiza una serie de encuentros, entre 5 y 6 encuentros, eh, que va a constar de distintos momentos en donde va a haber entrevistas, primeras entrevistas, eh, van a haber entrevistas que ya vamos a ir definiendo, ¿no? Pero dependiendo de quiénes sean los consultantes, es quiénes son los que van a participar. Generalmente las primeras entrevistas son más abiertas, ¿sí? Y luego se van haciendo decisiones de qué técnicas se van a implementar, si se va a continuar con entrevistas, si se van a incluir entrevistas familiares. En el caso de niños, incluir una hora de juego, por ejemplo, una o varias horas de juego. Em, si vamos a hacer entrevistas, por ejemplo, que sean de implementación de test, por ejemplo, test psicométricos o proyectivos, para luego poder hacer un análisis de toda esa información recogida y poder hacer una entrevista de devolución a quienes han participado del proceso y finalmente realizar un informe. En este proceso psicodiagnóstico, desde el modelo psicodinámico se ascribe a todos los aportes de los autores psicoanalíticos y al uso de las técnicas proyectivas para poder llegar a la construcción diagnóstica. Dentro de lo que es el modelo cognitivo, ustedes tienen específicamente una ficha en relación a esto de Marcela Salvetti. Allí van a estar delimitadas algunos aspectos que se consideran en la evaluación cognitiva, ¿sí? Como es la consideración de signos y de síntomas. A mí me parece importante poder resaltar que en los 3 modelos vamos a trabajar con las entrevistas, ¿sí? Por allí va tomando como distintas particularidades, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación cognitiva, también se empiezan a hacer ya en el proceso de evaluación algunas intervenciones, ¿sí? Y las técnicas utilizadas, que las va a decidir también a partir de la escucha a los consultantes, la decide el profesional y se hace una selección, por ejemplo, de técnicas como de autoinformes, cuestionarios, que le van a permitir, o algunas otras técnicas, que le van a permitir la evaluación, la indagación de aquellos aspectos que considere necesarios para poder llegar a un abordaje, a una construcción diagnóstica, ¿sí? Y poder decidir el abordaje posterior. En el modelo sistémico, tal vez en esto resulte como más llamativo que ya desde el comienzo, ya desde el inicio, se plantea la evaluación clínica como más grupal. Sin embargo, mm, a ver, si bien desde el modelo sistémico, y lo vamos a ver también a lo largo de la cátedra del desarrollo del programa, en el abordaje sistémico siempre se cae como en el prejuicio de pensar que solo se atiende a familias y sin embargo también se puede trabajar de modo individual o con pareja.
ya que el modelo teórico al que ascribe el profesional le va a permitir poner la lupa, en todo caso, aunque esté escuchando a una sola persona en la evaluación. En el momento de la evaluación, va a poder prestar más atención o va a hacer foco en cómo son los sistemas en los que integra este consultante, cómo son los modos de comunicación, cómo son las alianzas, ¿sí? Pero si nos concentramos específicamente en el diagnóstico familiar sistémico, ustedes tienen la ficha de la profesora Sol Balaguer, donde van a encontrar los distintos momentos que incluye esta evaluación, utilizando fundamentalmente la técnica de la entrevista y algunas otras técnicas que les pueda, a ver, que en realidad son las técnicas que van a seleccionar quienes estén a cargo de esta evaluación o de este diagnóstico familiar sistémico, acorde al caso. Recuerden que en cualquiera de estos modelos de evaluación siempre hablamos de la atención del caso singular, no particular o individual, sino el caso por caso. Vamos a atender a cada caso qué necesita, cómo se plantea y qué necesitamos como profesionales para recabar información y poder obtener, bueno, los datos necesarios que nos permitan tomar decisiones, realizar hipótesis diagnóstica y tomar las decisiones también de si va a ser necesario una psicoterapia o no, y en todo caso, con quiénes o a quiénes se les va a ofrecer la oferta de la psicoterapia, asimismo como estos momentos iniciales también nos van a permitir decidir si somos los profesionales más idóneos para recibir a estos consultantes. Idóneos en el sentido de que, bueno, puede ser una limitación que tenemos como profesionales para atender ese caso, o podemos considerar que estos consultantes se beneficiarían con otro tipo de intervención. Y entonces es por eso que pensaríamos en una derivación. Bien, me gustaría compartir ahora, más allá de estas primeras aproximaciones a lo que es la evaluación clínica, y más allá de los modelos a los que ascribimos algunas características generales que tiene esta función de la evaluación, ¿sí? Partimos entonces de la idea de pensar que la evaluación clínica es específicamente una función diagnóstica, ¿m? Que va a buscar indagar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar y volver a evaluar si los objetivos se alcanzaron. En este punto me voy a detener unos minutitos para explicar, porque nosotros venimos conversando que la función de la evaluación clínica se realiza como eh, el primer contacto con los consultantes, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos trabajando dentro de un proceso terapéutico, podemos requerir de una evaluación para poder ver cuáles han sido los avances, cómo ha sido el proceso, qué resultados se van obteniendo, por ejemplo, a los 6 meses de un tratamiento o al año o a los 2 años de un tratamiento. En ese caso, algunos profesionales deciden realizar una derivación con otro profesional de la psicología para poder evaluar si los objetivos que se han planteado al iniciar el proceso terapéutico se han alcanzado y en qué medida, ¿no? También sirve esta evaluación como en algún momento determinado del proceso para evaluar qué reajustes deben realizarse. En este caso, yo recuerdo que cuando trabajaba con obras sociales, por ejemplo, había una en particular que a los 6 meses de iniciado el tratamiento y al año de haber iniciado el tratamiento, pedía informes de seguimiento, y esos informes de seguimiento que tenía que elaborar implicaban hacer un proceso de evaluación. Si bien yo
no derivaba al paciente para que sea evaluado por otro profesional, yo sí me tomaba como el tiempo y llevaba a cabo este proceso para evaluar de acuerdo a los puntos o a los ítems que me solicitaban desde la obra social y que me llevaban a comparar de alguna manera lo que había propuesto en el plan inicial al comenzar el proceso terapéutico, me llevaba a comparar, digamos, esto que yo había propuesto en aquel entonces y cómo se iba cumpliendo en el plazo de los 6 meses y de los 12 meses, ¿sí? Entonces dijimos que esta función clínica se puede utilizar tanto como primer contacto con los consultantes, pero también se puede utilizar para hacer una evaluación de los procesos terapéuticos. Otro punto que es importante señalar de la evaluación clínica es que es un proceso para recoger y organizar la información acerca de una persona, pero dijimos que también puede ser una pareja o un grupo, para lograr una mejor comprensión de ella y hacer una predicción, lo que habíamos dicho anteriormente. Bien, vamos a señalar algunas de las características. Dentro de las características, tenemos que la evaluación clínica es una expresión entonces comprensiva, que abarcaría dentro de lo que se desea conservar de las disciplinas como el psicodiagnóstico, los test psicológicos, la medición y la evaluación conductual, guardando a la vez una estrecha relación con la valoración de intervenciones o de programas de intervención. Esto quiere decir que también lo podemos utilizar a la evaluación clínica dentro de lo que es la investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una comunidad o en una institución y decidimos realizar una evaluación clínica estandarizada a determinado grupo, es decir, vamos a implementar la misma cantidad de entrevistas averiguando una serie de aspectos que queremos indagar y utilizamos una serie de técnicas que es igual para todos, todas esas personas que hemos seleccionado como nuestra muestra, estamos utilizando la función de la evaluación y la función de la investigación para a partir de allí llegar a un diagnóstico de ese grupo, de esa comunidad y realizar un proceso de intervención apropiado, particularizado a ese grupo de personas. La evaluación clínica da importancia a los repertorios positivos de la conducta. Es decir, que no va a enfocarse solamente en los aspectos psicopatológicos, sino que también vamos a tener en cuenta los recursos saludables o sanos que tiene la persona. Se considera de multimétodo, o mejor dicho, de multiinstrumento en su estrategia o en su técnica. Esto es una particularidad que, como dijimos, va a depender también del estilo del profesional, pero en general lo que se aspira es a poder utilizar distintos instrumentos o estrategias técnicas, ¿sí? Sin embargo, hay profesionales que ya tienen una vasta experiencia clínica y ya solo con las entrevistas pueden llegar a un diagnóstico. En primer plano surge la evaluación y no las técnicas empleadas. Esto es muy importante porque no vamos a definir la evaluación clínica como si utilizamos test o no utilizamos test, o si utilizamos hora de juego diagnóstica o no la utilizamos. Más allá de la técnica que se utilice, lo importante de la evaluación es la indagación para llegar a una mejor comprensión, una, un diagnóstico y un pronóstico, ¿sí? Entonces hacemos énfasis en el objetivo que tiene la evaluación y no tanto en las técnicas. Otra de las características es que la evaluación psicológica es una de las funciones. Acá dice disciplina, pero en realidad, bueno, así estaba planteado por uno de los autores. Yo considero que en esto, en función de lo que venimos trabajando en la cátedra, es una función abocada a la solución de problemas personales, institucionales, sociales y ambientales. Si bien no va a intervenir directamente, porque no tiene como objetivo realizar cambios, que eso sí sería más propio de las estrategias de intervención asociadas a la prevención o específicamente la función de la psicoterapia,
el poder llegar a un diagnóstico y un pronóstico nos permite delimitar el modo de intervenir para solucionar problemas, ¿no? Y la evaluación psicológica implica una relación entre los momentos de tratamiento, post-tratamiento y pretratamiento, con estimaciones y juicios de valor y con cuestiones éticas consideradas, ¿sí? Esto es en relación a lo que veníamos trabajando. Entonces, previo a iniciar un proceso terapéutico, necesitamos hacer una evaluación para conocer a esa persona, poder decidir de qué manera podemos intervenir, de qué manera no podemos intervenir con esa persona, esa pareja o ese grupo, y siempre teniendo en cuenta las cuestiones éticas, todo lo que ustedes estuvieron trabajando en el otro práctico, atendiendo que ese es nuestro marco legal. Ustedes trabajaron con distintas situaciones, con 2 situaciones, ¿no? Donde consideraron modos de intervenir de acuerdo a los principios y las leyes que hemos trabajado. Bien. Y por último, poder pensar como a grandes rasgos ciertos momentos que comparten distintos modos de evaluación clínica. Toda evaluación clínica se inicia con un pedido de consulta. Este pedido de consulta en la actualidad nos llega fundamentalmente a través de mensajitos de WhatsApp, en menor medida con llamadas telefónicas, pero la mayor parte se inician con mensajitos de WhatsApp, si trabajamos de manera particular, como es mi caso, o bueno, si llega a través de de una institución donde trabajamos, es la primera comunicación que tienen con la secretaria del lugar, por ejemplo, ¿sí? O la recepcionista. Este pedido de consulta, como decíamos, puede ser telefónico o personal y es importante poder considerar si tenemos la posibilidad de recibirlos, eh, como en mi caso, que directamente se comunican conmigo, poder escuchar, digamos, qué se transmite en ese primer pedido de consulta. Hay algunos consultantes que simplemente se limitan a pedir un turno, contar su disponibilidad horaria, hacer algunas preguntas de dónde está el consultorio, por ejemplo, o los honorarios, ¿sí? Acuerdan una cita con el profesional y directamente asisten el día asignado. Otros consultantes deciden en ese primer pedido adelantar un poquito de qué los lleva a hacer la consulta. Por supuesto que esto va a ser retomado después en la primera entrevista para profundizar eh, de mejor manera eso que se desplegó en ese primer momento, ¿sí? Luego hay otro momento, digamos, no son pasos, esto es importante, no son pasos, sino que son momentos, donde vendrán las primeras entrevistas. Estas primeras entrevistas van a ser generalmente con la persona que ha pedido la consulta. En el caso de niños y adolescentes, es muy importante poder trabajar con los adultos referentes, sea de manera conjunta o sea de manera separada. A veces esto lo dejo, por ejemplo, en el caso de padres que están separados, les consulto si prefieren venir juntos o prefieren que tengamos estos primeros encuentros de manera individual, y esto varía mucho también dependiendo de cómo es el vínculo que sostienen en la actualidad, ¿sí? A veces las primeras entrevistas son con los adolescentes directamente y luego se hace el pedido, se hace las primeras entrevistas con los adultos referentes. Ustedes recuerden que con la modificación del Código Civil, un adolescente a partir de los 13 años puede solicitar la consulta sin la necesidad de tener el consentimiento de los progenitores, ¿sí? O de los tutores. Entonces, bueno, en estas primeras entrevistas, de acuerdo a cómo se realiza esta consulta, vamos a citar a esas personas que están implicadas. Otro momento tiene que ver con esta elaboración de primeras hipótesis y una estrategia diagnóstica. Ya a partir de este primer encuentro, del segundo encuentro, vamos a decidir si vamos a utilizar test
técnicas, si vamos a utilizar horas de juego, de qué tipo, a quiénes vamos a convocar, si vamos a necesitar hacer una interconsulta o vamos a solicitar, por ejemplo, que realicen una consulta con psiquiatría o con fonoaudiología, ¿no? Si vamos a necesitar, por ejemplo, en el caso de niños escolarizados, realizar una entrevista con la escuela. Todo esto se decide a partir de estos primeros encuentros. Vamos a seleccionar entonces las técnicas, los test y las herramientas de evaluación y en los siguientes encuentros vamos a implementar esos test o técnicas que hemos seleccionado. Luego vendrá un momento en donde analizaremos todo el material obtenido a lo largo de todos estos encuentros. Vamos a ver recurrencias, divergencias, qué elementos aislados aparecen, qué elementos de alguna manera se repiten entre las técnicas o adentro de cada una de las técnicas. Por ejemplo, en una misma entrevista surgió una misma información, un mismo dato, o esto se repite a su vez entre por ejemplo, las entrevistas y los test utilizados. A partir de ese análisis vamos a construir un diagnóstico y vamos a establecer un pronóstico y vamos a citar a las personas implicadas para hacer una entrevista de devolución. También lo veremos un poquito más adelante, pero vamos a decidir, digamos, si esta entrevista de devolución, a quiénes vamos a citar, ¿no? Si citaremos a los progenitores, eh, a los niños, el modo en que se va a hacer esa devolución también es importante. Y siempre la recomendación es que quienes participaron de estos primeros encuentros, en estos primeros momentos, en esas primeras entrevistas, son los que van a recibir luego una devolución, que no es de ninguna manera leerles un informe, sino poder contarles lo que hemos conocido hasta el momento y cuál es nuestra recomendación. Si iniciar o no un proceso de psicoterapia, si esa psicoterapia va a ser con nosotros, vamos a continuar trabajando o vamos a hacer una derivación, entre otras modalidades, digamos. Y como cierre de esta evaluación clínica se suele utilizar lo que es un informe final. Este informe final puede ser solicitado por la escuela si viene derivado, puede ser solicitado por un juez si está interviniendo porque en un caso judicializado, puede ser solicitado por los mismos padres o los progenitores del niño o del adolescente, ¿sí? Y es, bueno, un documento escrito donde nosotros vamos a, de alguna manera, contar lo que hemos conocido a lo largo de todo el proceso evaluativo. Bien, me gustaría ahora compartirles, entonces, eh, lo que es la historia clínica, ¿sí? Pero antes de pasar a la historia clínica, me parece importante resaltar que en esta evaluación clínica, de alguna manera lo que nosotros necesitamos, como dijimos, es recabar información, que nosotros vamos a pensar en una estrategia diagnóstica y esa estrategia diagnóstica tiene que estar considerando permanentemente a las personas que son parte de esta evaluación clínica. Por allí, por ejemplo, nos podemos haber pensado y armado la estrategia diagnóstica considerando que vamos a utilizar test gráficos y resulta que llega el adolescente, por ejemplo, y nosotros habíamos pensado utilizar eh, el HTP, la casa, el árbol y la persona. Sin embargo, se golpeó en una práctica deportiva y no puede manejar la mano. No es que se nos cae la evaluación clínica, nosotros tenemos que revisar nuestra estrategia en ese momento y poder decidir de qué otro modo vamos a seguir trabajando sin poder utilizar a lo mejor las técnicas gráficas que habíamos pensado. Utilizaremos otras en todo caso, ¿sí? A partir de toda esta presentación, a mí me interesa que ustedes puedan volver a los casos que les compartimos a través del grupo de WhatsApp, puedan, sería muy interesante que ustedes
como algo ya más personal o grupal, puedan a lo mejor armar hasta un cuadro comparativo entre las distintas modalidades de evaluación clínica, poder definir a cada una de estas modalidades, poder en un segundo momento establecer cuáles son eh, los objetivos, porque si bien los objetivos, el objetivo general lo hemos mencionado varias veces, por allí cada una de las evaluaciones puede hacer foco, eh, según el marco teórico en el que está inserta, hace foco en algunos aspectos. Entonces está bueno poder discriminar alguna especificidad en cuanto a los objetivos, si bien dijimos hay un objetivo que es general a cualquier modalidad de evaluación, y comparar, por ejemplo, cuáles son los momentos que tiene cada una de estas modalidades de evaluación. Y por último, considerar las técnicas que se utilizan, las técnicas, los test o las herramientas diagnósticas, ¿sí? Me parece que esto es como una tareita extra que puede servir a los fines didácticos para, bueno, no para aprender como esquematizado, pero sí poder comparar las tres modalidades de evaluación. Esta es una pregunta que me gusta realizar a veces en los exámenes finales, sobre todo pensando que hay coincidencias, pero también hay diferencias porque cada una tiene una modalidad que es propia del marco teórico al cual está descrita, ¿sí? En esto, como una primera sugerencia, armar esta tablita y de allí poder ir a los casos, ¿no? Poder ver si en estos casos encuentran esos distintos momentos, si no están, porque bueno, son casos que están publicados y por lo tanto han cuidado de todos los datos que son confidenciales. Entonces es por ello que decidimos utilizar un caso clínico publicado, no porque sean modelos, lo vamos a repetir varias veces a esto, no son modelos a seguir, también los podemos criticar y también podemos decir, bueno, siguiendo el modelo del psicodiagnóstico, a mí me faltaría poder tomar, no sé, algún test, ¿no? Ustedes pueden jugar con estos casos y pensarse desde el lugar de profesional y poder decir, bueno, si yo me adscribo al modelo cognitivo. Bueno, yo realizaría una evaluación cognitiva siguiendo estas características o estos momentos, y en este caso presentado no está explayado o no está explicitado tal o cual momento. Sería importante poder contar con esta información, entonces pueden armar ustedes mismos también las intervenciones que harían, ¿no? Siempre la propuesta es poder jugar desde el rol del profesional. Y una tercera sugerencia que a veces puede ser muy interesante es partir de uno de esos casos clínicos, ¿no? Y poder en grupos, en pequeños grupos, decir, bueno, por ejemplo, el psicodiagnóstico al adolescente que ustedes que han podido ver entre el material que compartimos, poder decir, bueno, si fuera un psicólogo cognitivo, ¿cómo haría una evaluación cognitiva? ¿Sí? De ese mismo caso, teniendo algunos datos, poder transformar ese caso a otra modalidad evaluativa. Ese es un ejercicio muy interesante que implica una lectura y un manejo de cada una de las modalidades de evaluación, pero que puede ser de muchísima utilidad para esto que implica, bueno, apropiarse de los contenidos y sobre todo jugar el rol del psicólogo clínico, ¿sí? Estas son como algunas sugerencias eh, que sirven mucho a la hora de poder aprender estas distintas modalidades de evaluación, ¿sí? Y ahora sí, me gustaría compartir con ustedes algo de la historia clínica. Ustedes van a realizar un trabajo práctico evaluativo sobre la historia clínica. Nos parece que es una buena propuesta, ya que a- nos ha pasado varios, digamos, que egresamos y no tuvimos la oportunidad de empezar a armar historias clínicas y nos encontramos eh, con estos desafíos ya a la hora de la práctica, ¿no? En las instituciones, por ejemplo, pero también en nuestro consultorio, ¿sí? En esto va a ser muy importante que ustedes puedan recuperar lo que han leído de las leyes y los marcos normativos, ¿sí? Em, Tienen una ficha específica del profesor Matías Egea que
les cuenta allí un poquito sobre lo que es la historia clínica y les da un modelo de de historia clínica. Quiero contarles que en esto, bueno, como ustedes habrán visto, hay distintos modelos de historia, valga el lapsus, de historia clínica. Y me parece que es muy importante en esto que hay algunos datos que ahora los vamos a ver, que son fundamentales y no importa el modelo que elijan para armar su historia clínica en el consultorio, sino que atiendan a que hay ciertos datos que sí o sí tienen que estar, que no pueden faltar. Y antes de empezar, me gustaría poder diferenciar, porque muchos profesionales, yo en mi práctica lo hago, tengo como mis anotaciones personales, ¿no? Em, Cuando yo estoy haciendo una entrevista o en las sesiones, tomo nota de palabras o frases que me permiten reconstruir luego esa entrevista o esa sesión, pero esa toma de notas es personal. Eso no constituye una historia clínica, ¿sí? Si bien yo voy armando como carpetitas de cada uno de mis pacientes o de mis consultantes, porque voy tomando notas en cada uno de los encuentros, es a partir de esa toma de notas, ese registro personal, que yo puedo construir la historia clínica, ¿sí? Eh, la historia clínica es un documento legal y no tiene que ver con la toma de nota personal, ¿sí? Entonces, en esto vamos a hacer una distinción, porque muchos profesionales lo que hacemos es apuntar ciertas frases, palabras, fragmentos, ¿no? En cuadernos, en hojas, cada uno tendrá su modalidad, pero eso no constituye la historia clínica que se solicita como documento legal. Bien, voy a compartir entonces la presentación sobre historia clínica. Vamos a partir entonces del concepto. La historia clínica es un instrumento clínico legal que reúne los datos biopsicosociales de una persona que es consultante o paciente de un profesional de la salud. Es un concepto bien general, pero yo enfatizaría que es un instrumento legal, ¿sí? La historia clínica puede ser solicitada por el juez en el caso de que nos absuelva del secreto profesional, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley 26.529, en esta ley que es, perdón, pensé que había compartido, un segundito, no había compartido la presentación. Vuelvo un poquito para atrás para que se pueda, se pueda ver, bueno, el concepto que dijimos, el instrumento clínico legal. Y ahora sí, haciendo hincapié en la ley 26.529, que habla de los derechos del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de la salud. Allí esta ley hace hincapié que es un documento, la historia clínica es un documento obligatorio, foliado, cronológico y completo. Cuando decimos que es un documento obligatorio, quiere decir que todos los profesionales de la salud estamos obligados a realizar una historia clínica por cada uno de nuestros consultantes y pacientes. Esta historia clínica es foliada, es decir, se consignan números en las páginas de esa historia clínica y no se pueden saltear, ¿sí? Por lo tanto, no se pueden arrancar, ni se pueden saltear, ni podemos escribir en el orden que querramos, ¿sí? Sino que siguen un orden establecido, es cronológico, es desde el primer momento de la consulta, desde el primer pedido de consulta, se van registrando cada uno de los encuentros o llamados que tengamos con ese consultante o paciente. Cronológico, es decir, no pueden estar salteadas las fechas, ni primero la del 20 de mayo y después la del 13 de mayo, sino seguimos un orden. Y completo.
no puede faltar días que se hicieron consultas, que se tuvieron entrevistas, que se tuvieron sesiones y no consignar nada. En este documento se van a registrar todas las intervenciones o actuaciones realizadas al paciente. Si nos comunicamos telefónicamente, si tuvimos una sesión virtual o presencial, si asistimos al domicilio porque hicimos consulta domiciliaria, si ese paciente estuvo internado y asistimos a la institución donde estaba internado, todo se registra, las inasistencias también. Y es un documento que está elaborado por los profesionales de la salud o auxiliares. Es muy común que en las instituciones la historia clínica tengan acceso todos los profesionales que están en contacto con ese consultante o paciente. Ahora a ver, vamos a ver de alguna manera una, una historia clínica, cómo la podemos armar. Como dijimos antes, hay distintos modelos. En este caso va con foto porque la presentación de Canvas permitía poner foto. Pero lo más importante es poder pensar, bueno, ¿cómo se arma una historia clínica, no? La primera hoja va a ser la carátula. Por eso allí tenemos sobre la izquierda el número 1 y la palabra carátula, ¿no? ¿Qué va a contemplar esta carátula? Todo lo que está a la derecha de la diapositiva. El nombre completo, nombre o nombres y apellido o apellidos del consultante o del paciente. Número de DNI, fecha de nacimiento, la edad, nacionalidad, estado civil, la ocupación, domicilio, teléfono o teléfono y teléfono particular y un teléfono de contacto, ¿no? De personas que pertenezcan a su entorno y en quienes nosotros podríamos confiar para eventualmente hacer una llamada. ¿Cuál ha sido el motivo de consulta? Antecedentes clínicos, antecedentes familiares. Vamos a consignar si ha tenido tratamientos previos. Vamos a hacer un examen psíquico general. Vamos a poner un diagnóstico y un pronóstico. Al final de esa primera hoja, firmamos y ponemos nuestro sello, ¿sí? Estos son todos los datos que tenemos que consignar. Muchas veces esto se realiza en las entrevistas de admisión en las instituciones, pero nosotros también podemos armarlo en la primera entrevista que tenemos con un consultante. En una segunda hoja vamos a incluir el consentimiento informado. El consentimiento informado es un acuerdo mutuo entre el consultante o el paciente y el profesional. Permite delimitar el marco y los criterios de la relación profesional que ambas partes deciden establecer y posibilita esclarecer lo que se espera como derechos y responsabilidades. Aumenta la probabilidad de éxito. Este es un documento, ¿sí? Ayer también compartimos distintos ejemplos de consentimientos informados. También es armado siguiendo ciertos lineamientos del marco regulatorio ético para los profesionales de la psicología, pero es armado de acuerdo al el estilo de cada profesional, ¿sí? Ustedes allí en los modelos que les pase van a encontrar que ciertos datos que sí o sí tienen que estar. Yo suelo utilizar un modelo de consentimiento informado para lo que es el proceso más de evaluación y un modelo de consentimiento informado para lo que es el proceso terapéutico, ¿sí? Pero esa es una modalidad que tengo. A veces no todos los consultantes terminan siendo pacientes porque no necesitan un proceso terapéutico o porque de repente hago una derivación a otro profesional, ¿sí? En ese modelo de consentimiento establecemos entre quiénes es este acuerdo, o sea, consignamos nombre, apellido, DNI de esas personas, bueno, mis datos, ¿sí? Y establecemos que se van a realizar
una serie de entrevistas con fines diagnósticos, donde se podrán utilizar distintas técnicas, que todo va a quedar bajo secreto profesional, que nos vamos a encontrar de manera virtual o presencial. Establecemos como una serie de cuestiones que tienen que ver con el encuadre, ¿sí? El firmar este acuerdo implica también una aceptación del encuadre propuesto y la firma como de un contrato, ¿sí? Entonces, en esta segunda hoja, ustedes van a incorporar el consentimiento informe. Como una propuesta es que, utilizando estos casos que se les compartieron sobre psicodiagnóstico, evaluación cognitiva y el diagnóstico familiar sistémico, y siguiendo estos modelos de consentimiento informado, puedan armar uno propio, digamos, para cada uno de esos casos. En la hoja número 3, lo que ustedes, en las 3 y siguientes sería, vamos a consignar todo lo que es la evolución. En esto es lo que nosotros dijimos antes que se establece de manera cronológica, ¿no? Allí vamos a consignar las indicaciones que realizamos o sugerencias, si hay ausencias, si hay una reprogramación de turno, especificamos el motivo. Si hemos supervisado el caso, es decir, si hemos consultado a otros profesionales que tienen mayor experiencia, esto no debe ser informado a los pacientes o a los consultantes. No es que uno le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo supervise tu caso. No es necesario y de hecho creo que sería hasta contraproducente estar informando estas cuestiones. Em, Contraproducente porque, bueno, en algunas personas puede despertar como alguna cuestión más persecutoria, ¿sí? Pero es importante a los fines de la historia clínica consignar cuando hacemos las supervisiones, ¿sí? Las supervisiones son pensadas desde mi perspectiva como un espacio para poder pensar y preguntarse acerca del caso. Vamos a consignar también las comunicaciones con otras personas del entorno del consultante o del paciente. Por ejemplo, si hemos tenido entrevistas con familiares, si tenemos entrevistas con, eh, a lo mejor con alguien de la escuela, ¿sí? Y también vamos a consignar las comunicaciones con otros profesionales de la salud, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos llevando adelante el tratamiento, una psiquiatra y yo, las comunicaciones que tengamos con ese otro profesional las vamos a consignar en la historia clínica, ¿sí? En este punto es importante también saber que los pacientes saben desde el momento que compartimos los, los teléfonos, por ejemplo. eh, a veces me pasa que yo hago derivaciones a una psiquiatra o una psicopedagoga, eh, y por allí esa psiquiatra o esa psicopedagoga es buscada, eh, a veces aceptan una recomendación eh, de mi parte y si no también lo buscan eh, por otro lado, digamos. Entonces, en ese caso, yo lo que les pido es que me pasen los datos de contacto, ¿no? Entonces, a veces me lo pasan por WhatsApp, me dicen, tuve turno o tengo turno con la doctora tanto, este es el teléfono, y después nos comunicamos entre los profesionales, ¿sí? Esto de la evolución es lo que dijimos, se arma de manera cronológica. Consignamos la fecha y asentamos directamente. Sesión número 30, la paciente asiste, se indica, se trabajó tales temas, se le indicó, completamos con que se le indicó, se le solicita realizar interconsultas con lo que nosotros decidamos o necesitemos informar para poder ver cómo es la evolución de un paciente, ¿sí? Esto es fundamental. Bueno, dijimos que es un documento legal obligatorio, pero además en las instituciones el poder contar con una historia clínica cronológica eh, le permite a cualquier profesional que atienda a ese paciente poder ver cómo ha sido la evolución, eh,
de esa persona a lo largo de los tratamientos y cuáles han sido los tratamientos y las intervenciones que se han realizado. Muy bien. Bueno, la idea entonces es poder presentar sucintamente esto de la historia clínica. Va a ser un trabajo para ustedes, armar la historia clínica. Me parece que en este sentido los casos compartidos con las tres modalidades de evaluación pueden ser utilizados justamente para poder ensayar cómo es el armado de una historia clínica y poder prepararse, porque esa va a ser la modalidad también que vamos a trabajar en el práctico evaluativo, ¿sí? Ustedes van a recibir un caso que va a ser desconocido hasta el momento de la evaluación y durante la evaluación ustedes lo van a tener que armar en ese momento la evaluación. Pero bueno, no me quiero adelantar porque eso ya lo vamos a especificar con mayor detalle, ¿sí? Les vamos a estar informando. Espero que esto, esta introducción a la función de la evaluación clínica y al armado de la historia clínica sea útil. Eh, Pueden formular todas las preguntas que lo requieran y eh, si quedan preguntas sin responder, veremos los modos de hacerles llegar las respuestas. Bueno, les deseo un excelente trabajo con el resto del equipo del trabajo práctico, valga la redundancia de la palabra trabajo, y nos estaremos viendo prontamente. Chau, chau.